pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Escriba el título del sermón: Salvos o sabios para salvación. Sabios para salvación. Subrayen el verso número 15. Sabio para la salvación. Gloria al Señor. Póngase de pie, oramos para pedirle a Dios que nos instruya, que nos ayude a comprender este tema de predicación. Sabio para la salvación. Soberano Señor, te damos gracias, oh Padre Celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tu palabra hemos tomado lectura. Ahora, con la ayuda tuya, Señor, deseo interpretar de acuerdo a los propósitos tuyos. Ayúdame, Señor, direcciona cada palabra. Toma el control, Señor, de nuestro pensamiento, de todos los que estamos aquí en este templo, este auditorio, y a través de las redes, Señor, sociales. Señor Jesucristo, la palabra tuya se difunda y llegue a los corazones de vidas, de hogares, de familias, de niños que escuchan tu palabra y que necesitan junto a sus padres aprender. En el nombre de Jesús, amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Sabio para salvación. La sabiduría, en los términos seculares, está direccionada al conocimiento, al saber, al adquirir más instrucción. Entonces se dice: este hombre, esta mujer es muy sabio, porque conoce, porque interpreta, porque entiende, porque sabe y ha adquirido mayores conocimientos. Sin embargo, la sabiduría en la Biblia está en la dirección del saber vivir y el saber obrar. No es solo sabio el que conoce, es sabio el que conoce y sabe obrar de acuerdo a ese conocimiento. Por eso el Señor le dice a través del hermano Pablo al joven predicador Timoteo: tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué bonito, hermanos, por la gracia de Dios, direccionar un consejo, un maestro de la palabra hacia un joven discípulo que va aprendiendo, pero que él resalta el valor de la enseñanza de ese discípulo que adquiere conocimiento de la palabra de Dios en la casa, en el hogar. Es de gran valor entonces los discípulos que vienen de las casas y de los hogares, que cuenta con padres y madres que tienen temor de Dios y que ellos les enseñan la palabra de Dios desde la niñez. Papá, mamá, hay que empezar temprano la enseñanza de la palabra de Dios, porque así vamos a evitar que el futuro hombre y mujer adulto cometa un sinnúmero de errores que le van a traer mucho dolor y mucha tristeza en el corazón. Además, se va a evitar el fracaso de una vida y de una generación que representa ese individuo que, si no hace bien las cosas,
fracasa y fracasa su generación. Pero si hacemos bien las cosas, vamos a salvar una generación que son nuestros hijos y nuestras hijas. Pablo le recuerda en esta carta de formación pastoral a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, persiste, mantente en las enseñanzas que te han enseñado desde la niñez. Mantente en las enseñanzas que te persuadiste. Persuadirse es que está viendo y que hacen que esa enseñanza se mantenga en el que está aprendiendo, porque al mirar de dónde viene la enseñanza, valora a su maestro. Y en este caso, Pablo le dice a Timoteo: ¿de quién te persuadiste en la enseñanza desde la niñez? Y la respuesta que tenemos es que la enseñanza que Timoteo logró adquirir de Dios viene de su madre y de su abuela. Su madre Eunice y su abuela Loida le enseñaron la palabra de Dios al niño Timoteo. Te persuadiste, o sea que es una verdad la enseñanza que te concedieron tu abuelita y tu mamá. ¿Por qué no habla del papá? Esto es importante para usted, hermano y amigo. El papá no era de fe cristiana. El papá era de fe griega. O sea que el papá no creía en el Dios de Israel y de las sagradas escrituras, de la ley y de la Torá de Israel. Él no creía, él era griego. Y como griego, él creía en el politeísmo de la religión griega, de la mitología griega. Sus dioses eran plural, un conjunto de dioses que ellos creían. Esto nos va enseñando bastante a nosotros, papá y mamá. No se desanime, papá, que tiene fe en Cristo Jesús y su esposa no la tiene. Siga firme en el Señor Jesús. No se desanime, esposa, que no tiene esposo de la fe en Cristo Jesús. Anímese a seguir el consejo de la palabra de Dios firme. Dice la Biblia que aún a su esposo no convertido ganan las esposas con conducta cristiana. El testimonio de una mujer cristiana se lo gana a su esposo no convertido por acciones de fe que están totalmente demostradas en amor, comprensión, cariño, respeto, humildad, sencillez de corazón, ser participantes de construir un mejor hogar. Gloria sea al Señor. Oración, piedad, vida de santificación de esa dama, de esa mujer cristiana. Así dice que se ganan a los esposos inconversos, no convertidos a la fe del nombre de Jesús. Amén. Esto es muy importante entonces para una mujer cristiana. Y si usted, hermana, tiene a su madre creyente, entonces a formar un equipo sólido de enseñanza firme para hijos como Timoteo, la abuelita creyente y también la madre creyente. Aunque el padre del niño no sea creyente, aunque el padre de la niña no sea creyente, vamos a enseñar sólidas bases de cristianismo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Dele la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Los Timoteos, los hijos y las hijas, conforme a la enseñanza de Timoteo, van a aprender de nosotros los padres fieles. Se van a persuadir, o sea, que van a tomar una reflexión personal y van a decir: vamos viendo si lo que dice mi papá de fe cristiana es como dice. Vamos a revisar si lo que dice mamá es como es.
eso es persuadirse. Es que ellos nos están viendo, nuestros hijos, nuestras hijas nos están viendo cómo actuamos papá y mamá. Por eso es tan triste mirar que los hijos y las hijas no aceptan el consejo de un padre, de una madre que dicen que tienen la Biblia en su mano, que vienen al templo a adorar a Dios, pero que cuando el hijo y la hija los observa, los ve que no son coherentes con lo que hablan y lo que hacen. Ellos ven y dicen: mi papá habla de la Biblia pero no practica la Biblia. Mi madre me dice de la Biblia y de los cánticos pero no la veo apegada a la palabra de Dios. Eso es incoherente, no hay relación. Por eso necesitamos, papá y mamá, ser coherentes con nuestra fe y nuestras acciones, que lo que enseñamos de la palabra de Dios lo vivimos con la expresión de la vida. ¿Cuántos creemos que es así? En el nombre poderoso de Jesús, nuestra fe está unida a nuestras acciones cristianas. Somos padres y madres de fe cristiana que estamos unidos a la palabra eterna de Dios. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Papá y mamá, ¿cuánto le enseñamos nosotros a nuestros hijos las sagradas escrituras? Las sagradas escrituras es porque es la palabra de Dios. Se llama sagradas escrituras a los escritos que son la revelación de Dios. Dos pactos: pacto Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que es su Torá o su ley o el Antiguo Testamento. Pacto Nuevo Testamento para la iglesia cristiana, para su pueblo cristiano, todos los pueblos del mundo que abrazamos la fe de Cristo Jesús. En la iglesia del Señor tenemos el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Verso 16, léalo. Verso 16, capítulo 3, verso 16 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirado quiere decir el soplo de Dios. Dios inspiró a 40 escritores para que a lo largo de 1500 a 1600 años se recoja la inspiración de Dios en un libro llamado las Santas Escrituras, la Biblia. La Biblia es el libro máximo de la humanidad. Como la Biblia no hay otro libro en el mundo. Como la Biblia no hay la revelación de Dios concedida al hombre. Queremos conocer cómo piensa Dios, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para conocer cómo piensa Dios también del hombre, porque aquí está registrado lo que piensa Dios también del hombre. A su nombre sea la gloria y la honra. Queremos saber cómo Dios tiene revelación para su pueblo. Aquí está en la Biblia. Tenemos instrucción para la vida de perfeccionamiento. Aquí está en la palabra de Dios. Es la palabra divina, la palabra de Dios. Obedecer su palabra nos convierte en sabios. Grande es su nombre, grande es su nombre. Del aplausos con el alma al Señor, la gloria, la alabanza y la adoración a Él. Gracias al Señor por ello. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, o sea, la palabra de Dios. ¿Cuánto le enseñamos nosotros de la palabra de Dios a nuestros hijos? Papá,
¿Cuánto conoce usted de las Sagradas Escrituras para enseñarle a sus hijos? ¿Qué versos de la Biblia nosotros manejamos para enseñarle a nuestros hijos? Los hijos no van a aprender lo que los padres no conocen y no saben. ¿Cuánto de la palabra de Dios les enseñamos a nuestros hijos para que ellos puedan manejar la fe también como nosotros? Ellos saben orar porque nosotros les enseñamos a orar. Ellos saben cantar porque nosotros les enseñamos a cantar. Ellos son fieles al Señor porque nosotros le demostramos con nuestra vida fidelidad a Dios. Ellos vienen al templo porque nosotros llegamos al templo a adorar al Señor. Cuando estamos en el templo, ellos se ubican reverentemente porque ven a su papá y a su mamá con reverencia en el nombre glorioso de Jesús. Ellos imitan lo que nosotros los padres hacemos, cómo doblan las rodillas, cómo levantan las manos. Si ellos nos ven orando en la presencia del Señor y nos ven que gemimos y que lloramos, ellos desde pequeñitos imitan eso también, a semejanza. Cuando la madre está orando en la presencia de Dios y llora, se levanta y pasa sus manos por su rostro, que se seca sus lágrimas. La madre queda mirando a la niña y ella imita lo mismo, como que se seca sus lágrimas, aunque no las tiene. Ella dice que también tiene lágrimas porque se parece a su madre en la oración. Y cuando su padre se postra, el niño también está postrado igual que el padre, porque ellos son un espejo que repiten lo que los padres estamos haciendo. Necesitamos ser aquellos padres referentes para que ellos se persuadan de la salvación y miren en el papá y en la mamá alguien a quien imitar la fe, esa fe grande del poder del nombre glorioso del Señor Jesucristo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Santo es el nombre de Jesús. Leer la palabra de Dios nos convierte en sabios. Practicarla nos convierte en santos. Escriba ese pensamiento. Leer la palabra de Dios nos convierte en sabios. Aleluya. Pero practicar la palabra de Dios nos convierte en santos. Santos quiere decir apartados para Dios, consagrados para Dios, dedicados para el Señor. Eso hace la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo querramos estar más lejos de un mundo secular que atrae con sus tentáculos convertirnos en marionetas y títeres de un mundo caído, necesitamos leer palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para nuestra santificación. La palabra de Dios tiene el consejo para apartarnos del camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. La palabra de Dios nos invita a vivir por el camino angosto que conduce a la vida eterna. Por eso esta palabra de Dios es para salvación. Nos da conocimiento pleno para la salvación que es en Cristo Jesús. Hay un mundo que está deteriorado. Hay un mundo que está totalmente desquebrajado en sus valores espirituales, morales, éticos y de la familia. Hoy, hermanos, lamentablemente los valores humanos están totalmente deteriorados. Guerras, conflictos, violencia, muerte, destrucción, hambre, corrupción, dolor, tristeza, amenazas, maldiciones, y también se quita la vida del ser humano. Todo eso es un escenario caótico de muerte y de dolor. Y en medio de todo eso, la palabra del Señor dice: esta es la palabra que te da sabiduría, pero esta es la palabra que te lleva a la salvación. Si hay un mundo que se está destruyendo, hay un Dios que quiere sacar su iglesia de este mundo que está cayéndose a pedazos. En medio de todo este caos y este dolor, la Biblia registra que
que irán de mar a mar, de continente a continente, buscando trabajo, buscando comida, buscando saciar el hambre, y no lo hallarán. De un lugar hacia otro, la tierra comienza a dar sus dolores de parto. La tierra en sus dolores de parto está seca. La tierra en sus dolores de parto, sus ríos se secan, y a través de esto, por un lado hay tierra seca y por otro lado hay estrépitosas formas de lluvias intensas que están apareciendo. Todo se está volviendo un caos. La tierra ya no quiere responder a la producción para producir hambre y miseria y dolor. Y en medio de todo esto, la humanidad grita: ¿quién nos puede salvar? Y la palabra de Dios responde: yo tengo el mensaje de salvación, yo tengo el mensaje de salida, yo tengo el mensaje de vida eterna, yo tengo el mensaje para ser salvos de esta perversa generación. Yo tengo el mensaje para que mi iglesia salga y no viva el dolor más terrible que está por llegar, que es la gran tribulación. La iglesia está viviendo las experiencias de los últimos dolores que tiene esta humanidad, y en medio de todo eso hay una efervescencia del poder del Espíritu Santo en la iglesia, que está levantando a su iglesia, está levantando a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, los está llenando con el poder de su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está preparando su iglesia, y la está preparando, ¿sabe para qué? Para sacarla de este mundo de dolor, donde el Señor dice: sube acá, mi iglesia. Dele la gloria al Señor, la gloria al Señor, la gloria al Señor. Necesitamos palabra de salvación, y esta palabra de salvación la tiene las Santas Escrituras, la Biblia. El Señor tiene el mensaje del rescate y la salvación. El mundo en el que vivimos, el siglo XXI, está en caos y dolor. Sí, el reloj que tiene el mundo es Israel. Israel en este momento, en combates, en guerra y en violencia y en muerte, es el reloj profético para el mundo, diciendo: este es un anuncio para todos los creyentes en toda la tierra. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y viene a su iglesia a salvarla, a levantarla, a rescatarla. Por eso esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra profética más segura. El obedecer su palabra nos hace sabios y también nos hace salvos. Dele la gloria al Señor, la gloria al Señor, la gloria al Señor. Santo es su nombre. Esta es la palabra de fe que nos hace salvos, salvos para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dele la gloria al Señor. Levante tus manos a Él. Adóralo, adóralo, adóralo al Señor, adóralo, adóralo. Que nadie se pierda de nuestra familia. Salvación para todos, para salvación para toda la casa. Papá, no te pierdas, mamá, no te pierdas, no te quedes del viaje más grande que hay sobre esta tierra, el viaje hacia el reino de los cielos, el viaje de su iglesia, el viaje de levantamiento de su iglesia para todos los que quieren ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Y cuando la iglesia sea tomada y levantada, el mundo se quedará en los peores momentos de la historia de la humanidad. Si ahora solo tenemos principio de dolores y ya no soporta el mundo, ya no soporta la tierra, solo con principio de dolores, ¿cómo será cuando la iglesia sea levantada? Cuando la iglesia sea levantada, hermanos, cuando la iglesia se levante, el Espíritu Santo al tomar la iglesia y la levanta, el mundo quedará bajo el poder solamente del anticristo, y sobre esta tierra se posesionará ese poder humano sobre toda la tierra. Pero mientras eso pasa en esta tierra, en la iglesia maravillosamente hay salvación,
salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Por eso le dice a su iglesia: salid de allí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Sabios para salvación, sabios para salvación. Se puede adquirir conocimiento intelectual, títulos académicos, institutos superiores, universidades que nos lo dan a nosotros, pero en ninguno de esos títulos universitarios, de posgrados y de doctorados, ninguno de ellos dice salvación. Pero en este título maravilloso de Hijo de Dios, la palabra santa está muy clara: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Un poder y una potestad que proviene del cielo. Hijos de Dios. Dele la alabanza y la gloria y la honra. Alábelo, alábelo, exáltelo en este día. Gócese, gócese en la presencia de Dios. Diga: yo soy un hijo de Dios. Yo acepté ese nombre que es sobre todo nombre. En tu frente tienes ese nombre. El día que llegaste a las aguas bautismales, nosotros los pastores unicistas te decimos: has venido ante mí como ministro del evangelio para ser bautizado en el nombre de Jesús. Salvos para salvación, aleluya. Santo es su nombre. Sabios que adquirimos ese nombre, ese conocimiento de salvación en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Por eso el enemigo quiere quitarte esa corona de vida eterna que tienes. Quiere hacer que se borre tu nombre del libro de la vida del Cordero. Pero nadie lo puede hacer, porque solo Cristo nos registró con su sello perdurable y nos dio las arras del Espíritu Santo. Y con esas arras del Espíritu Santo se selló, ¿sabes qué? Ese compromiso de Dios y su iglesia, ese compromiso de salvación, ese compromiso de poder. A la iglesia le dotó del poder de su Espíritu Santo, y mientras el Señor viene, la iglesia tiene ese poder para predicar, ese poder para cantar, ese poder para publicar su nombre, ese poder para contrarrestar fuerzas malignas, ese poder en el nombre de Jesús para declarar sanidad divina, ese poder en el nombre de Jesús para el perdón de pecados en el día del bautismo, en el nombre de Jesús. Porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Quien comienza a adorarlo, deja tu silla ya y te vienes a este altar y dices: yo quiero ser salvo con mi familia. Yo no quiero que se pierda mi hijo, mi hija. Yo no quiero que se pierda mi papá, quien viene al altar y ora por su papá, por su mamá. Porque el día que el Señor levante su iglesia, el que no esté preparado, aquí se quedará. El que no esté preparado, aquí se quedará. Será triste ver cuántas familias se van a quedar. Ahora es la oportunidad de esposo y esposa de ponernos a cuenta con Dios, de amarnos, respetarnos en el nombre de Jesús. Hijos e hijas, si de verdad amáis a vuestros padres, obedeced la palabra que os enseñan vuestros padres en el temor de Dios. Padre, amamos a nuestros hijos, no dejemos que se pierdan, que el enemigo los tome, que los lleve por caminos equivocados. ¿Quieres reconciliarte con Dios, hermano? Vente a los pies de Cristo, vente. Deja tu lugar, dobla tus rodillas y di: yo voy a tomar una decisión de fe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amigo que me escuchas por las redes y hermano que me escuchas, el Señor quiere hacerte sabio para salvación, dotarte de conocimientos, de instrucción,
de palabra de Dios para que seas salvo, no solo para que conozcas. No solamente es conocer el evangelio de oídas, es vivir el evangelio practicándolo. Un evangelio de santidad, un evangelio de consagración, un evangelio de temor a Dios, de temor a Dios. Santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús. Sabio para la salvación. Eterno Padre celestial, eterno Dios, tú quieres salvar nuestras vidas. Quieres rescatarnos de un sinnúmero de cosas negativas y malas que hay, Señor. Y tú quieres salvarnos, Padre Santo, de los juicios que vienen sobre esta tierra. Tú puedes ayudarnos, tú puedes guardarnos, protegernos, librarnos de todo lo malo y negativo y ayudarnos, Señor. Te pedimos en esta mañana por los que están aquí en este altar, Señor. Doblaron sus rodillas, conversan contigo en la oración, claman delante de ti por un papá, una mamá que sabe su responsabilidad que tiene con sus hijos, por los problemas que está atravesando con sus hijos, con sus señoritas, con sus jóvenes. Es difícil, Señor, son cosas complicadas, pero hay poder en el nombre de Jesús. Ayúdame con mi familia, ayúdame con mi hogar, Señor. Salva mi casa, salva mi hogar. Dame sabiduría para salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.